¿Qué tal? Nuevamente aquí, siendo día 11, eh, sí, 11 de agosto del año 2020, siglo XXI. Eh, hoy día me pasó por la cabeza el pensar sobre lo que es el enemigo, la construcción del enemigo en realidad, cómo construimos al enemigo. Este día se me vino porque actualmente tenemos un problema entre familia. Y esto. Y se me vino a la mente cómo más allá de la persona, si es que es de nuestra sangre o no, vecino o desconocido o conocido, cómo nosotros vamos construyendo ese personaje del enemigo. ¿No? Bueno, digamos, una persona X realiza unas determinadas acciones no es, que no son agradables, a uno le cae mal, y cuando te empieza a caer mal ya empieza a formarse, a construirse. En realidad yo lo construyo, o sea, por la acción que ella toma o él o esa persona, yo la percibo, eh, y desde ahí yo empiezo a construir al enemigo, ¿no? No sé, que es mala onda, es mala gente, no, eh, no sé, que no le importa a los demás, no sé, hace daño al medio ambiente, diferentes acciones que pueda tomar la persona. En base a eso yo voy construyendo al enemigo. Y, eh, y claro, si es que no se busca una solución ante esas acciones de esa persona, conforme vayan pasando el tiempo, la construcción del enemigo se va haciendo más grande, ¿no? Eh, entonces, si es que uno no... pero esto es una... Esta es una... no, esta es una percepción. Es una percepción propia de uno, porque no quiere decir de que a mi percepción esa persona en la realidad quizás no sea tal cual, tan enemigo como yo creo, como yo he construido, ¿no? Si es que no me permito conocerla o conocerlo. Eh, me puse a darle vueltas al asunto y cómo llevamos este enemigo que yo he construido, cómo doy a conocer a otra persona de este enemigo. Claro, cuando cuento mis problemas, lo que esta persona ha hecho, tal cual. Y, y esta otra persona que yo le estoy contando el problema empieza a construir ese enemigo, ¿no? A su percepción de ella, de lo que yo le cuento, ella o él empieza ahora a construir su propio enemigo de mi mismo enemigo, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez que una persona cuenta algo de un problema, lo cuenta a su modo. Muy difícil cuenta las cosas tal cual, sino porque hay un toque de victimización ante un problema cuando le sucede a alguien. Y eso, pues, es un detalle en realidad que uno tiene que pensar y darse cuenta. Porque al uno contar algo, un problema, y se victimiza, uno, que no cuenta las cosas tal cual. Dos, que ciertas cosas no las termina de contar. Y esto genera que la persona al que yo le estoy contando genere una falsa construcción del enemigo. Lo más probable es que se construya un enemigo más grande, porque no estoy contando las cosas como son. Eh, y lo que ha sucedido en mi familia es eh, que al ir contando el problema a los descendientes, hijos, hijas, ¿no? Hermanos, ellos van construyendo el enemigo y el problema ya no es del mayor, sino ahora pasa a los descendientes. Porque estos descendientes que yo encontré el problema van a salir a mi favor. Y ese es
otro universo para pensar, porque cuando hay un problema y, digamos, los descendientes defienden a la persona y por la otra parte del enemigo, los descendientes del enemigo defienden a esta persona, jamás va a ser imposible llegar a una solución, porque cada uno va a tirar por su lado. No es que los descendientes de aquí o los descendientes de acá digan, no, lo siento, pero yo no puedo tirar por tu lado mamá, por tu lado papá, porque tengo que ser neutral. Al llegar al ser neutral, ahí podemos empezar a coincidir. Pero si cada uno va a defender y ir por su lado, no se va a llegar a ninguna solución. ¿Por qué hago hincapié en esto de la formación del enemigo? Porque no nos enseñan a cómo, a cómo dejar de construir al enemigo por las acciones que hace. Si yo dejo de ver a un enemigo que yo he formado y dejo de verlo, no lo construyo, se me hace mucho más fácil llegar a una solución. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo al enemigo delante, enfrente, cada acción que tome, aunque así sea de buena fe, yo siempre la veré mal porque viene de ese enemigo. Cualquier cosa que venga de esa persona, ya para mí es un error. Y pienso que ahí nos estamos equivocando. Por eso la importancia de saber en qué momento empezamos a construir a un enemigo, a una enemiga. Puede ser un vecino del costado de mi casa, puede ser un familiar directo mío, un familiar indirecto, un desconocido, un conocido, un amigo de escuela, un amigo de trabajo. ¿En qué momento empezamos a darnos cuenta, no a construir, sino a darnos cuenta que estamos construyendo al enemigo? ¿Qué sería que en ese instante que empiezas a construir ya un enemigo, ahí para, no aguanta, no puedo construirlo? Tengo que ver la manera en que no es un enemigo. Y ¡prum! Echar abajo esa construcción. Porque creo que sucede un efecto espejo cuando nosotros construimos al enemigo. La otra persona empieza a construir su enemigo, que soy yo. Lo más seguro es que su construcción no sea realmente lo que yo soy en verdad. Ya te estaría hablando de empatía. Pero en este caso, en el caso al menos de mi familia, estamos muy lejos aún de eso. Y claramente puedo decir que ahora el problema han cedido a la siguiente generación. Yo recuerdo jugar con mi primo de pequeño y ahora no sé, quizás ha construido su enemigo que soy yo, quizás, y yo sin saberlo. Ya ni siquiera hablamos. Pero bueno, esto les quería compartir sobre la construcción del enemigo. Supongo que hay muchas cosas también que pensar sobre este tema, pero el día de hoy se me vino todo esto a la cabeza y quería contarlo. Te dejo este video para un poco analizar cuántos enemigos tienes en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en la escuela, en el salón. Y te pongas a pensar desde cuándo empezó esa construcción y intentar llegar, si lo que tú has construido en realidad es esa persona, cuánto varía en realidad o qué tan cierto es. Pero de que tener un enemigo, la verdad es que no hace bien, es lo más seguro. Y lo que yo trato de decirte es que vaya más profundo, más adentro de ese enemigo que has construido, más adentro. Porque algo de bien debes de tener. Encuéntralo. Es lo que te podría decir. Eso es todo. Siendo las 7:34 de la noche, seguiré pensando. Cuídense, muchachos.